Saludos amigos. Presidente Noboa, un año de no creer. Un sabio en la política diría de manera abierta y sincera: desgraciado el gobernante que le miente a su pueblo. Y a continuación expresaría: pero más desgraciado es aquel pueblo que le cree. El Ecuador, este 23 de noviembre de 2024, cumple un año bajo el gobierno del presidente Daniel Gilchrist Noboa Asín. Un año. Un año que ha llegado al gobernante a un punto extremo en el cual, en este momento, el mandatario enfrenta una grave crisis múltiple. Policrisis. Es una crisis política, social, económica. Es una crisis de energía eléctrica. Es una crisis de carencias, pero al mismo tiempo, crisis de su propia presencia ante la nación. Qué grave es tener que aceptar que a lo largo de este año, el presidente Noboa ha destruido su credibilidad porque le ha mentido a su país. Ha sido un año de mentiras, un año de no creerle en las cosas que dice. Y tal pareciera que el mandatario se esmera en faltar a la verdad y tenerle al país sujeto a un gobierno burlón que falta al intelecto de las gentes y que considera que tiene como gobernados a un grupejo de imbéciles que tienen que soportar sus mentiras. Perdón el maltrato para toda nuestra nación, pero así nos sentimos a veces. Daniel Noboa como gobernante pasa a la historia como una persona que no ha sabido respetar su palabra. Si lo que voy a decir tiene sentido, entonces le pondría un punto de partida al momento mismo en que el mandatario terminó el debate presidencial en la segunda vuelta, cuando fue arrastrado por la candidata que le enfrentaba, que era Luisa González. Allá en noviembre del 2023. Daniel Noboa se había hecho el cojudo, pero que no había que preocuparse porque hacerse el cojudo da la presidencia de la República. Se llama Antonio Ricaurte, el filósofo del cojudismo. Y vaya a saber quién le mandó a decir eso de cojudismo o de cojudo para tratarle de esa manera a Noboa. Digo, entre Antonio Ricaurte y el presidente Noboa lo saben. Entre los dos saben quién le mandó a decir cojudo. Creo que la respuesta la tendrá en su momento el presidente o el activista político. Pero lo cierto del hecho es que desde ese momento se da un proceso de fingimiento de imagen que le tiene al Ecuador sujeto a una actitud inexplicable. Para muchos, el presidente no vive la realidad de lo que está pasando en el Ecuador. Pero para otros, el presidente miente descaradamente. Y sabe que miente, pero lo hace porque tiene un pueblo que lo soporta, porque tiene un pueblo que le cree. ¿Cómo digo que miente o por qué digo que miente? Y que lo hace a momentos con cinismo. Tanto el gobierno como sus ministros, tanto el presidente como sus seguidores, tanto el mandatario como sus ejecutores, todos ellos están sujetos al escrutinio público. Y uno de los espacios que más crítico se ha vuelto del presidente Daniel Noboa es Lupa Media. Lupa Media es un espacio en el ciberproceso informativo que le ha seguido hasta las costuras al presidente Noboa y a sus ministros. Y vean estas cifras que son ofensivas a la credibilidad pública. Ofenden, pero son ciertas. De 81 verificaciones de noticias, de 81 verificaciones. O sea, que en 81 ocasiones se han dado diversas noticias que han sido seguidas por Lupa Media. El presidente Noboa y su gobierno tan solo en un 9% ha dicho la verdad.
¡Qué infame! Solo el 9% de lo que habla el presidente Noboa es verdadero. El 33% de las noticias que emite el gobierno de Daniel Noboa en este año emite noticias falsas. Falsas. Un 13.5% son noticias sin contexto. Pero lo más grave viene ahora. El 43.2% de las noticias del presidente Noboa y sus ministros son engañosas. O sea, el presidente de la República engaña a sus ciudadanos. Les repito, 9% verdaderas, 33% falsas, 13% sin contexto, 43% engañosas. Esto es un proceso de engaño colectivo. Eso es un proceso falso. Es un proceso que le mantiene a la ciudadanía bajo la lógica de la mentira. Y quieren muestras. Óigame bien, hay varias ocasiones en las cuales el Ecuador mira con asombro cómo desde el gobierno te mienten. ¿Cómo no considerar un engaño la vileza del trato con la vicepresidenta Abad? Que tienen un conflicto interno, que le manda de embajadora de la paz, que le manda de embajadora de Israel, que le cambia a Turquía, que no le destina misión, que tiene al hijo sometido a la cárcel porque ha cometido delitos de tráfico de influencias, ahora de lavado de activos, y no explicar nunca por qué tiene un conflicto con la vicepresidencia, con la vicepresidenta. Eso es la vieja política, exactamente esa, la que le somete al país a un proceso constante de engaño ante la opinión pública y que, además, se justifica con el cinismo de la canciller o de la ministra del Trabajo cuando le destituyen, o de él mismo, que no quiere dar explicaciones. ¿Es eso un engaño o no lo es? ¿O acaso, digo yo, lo de TC Televisión fue verdadero? Yo lo consideraría falso, engañoso. Y con ello crearon un estado de emergencia nacional denominado conflicto no armado interno. Engañoso, falso. Falso es el constante sonsonete del discurso encabezados por la ministra del Trabajo, como por ejemplo en aquello de decir que hay creado 120,000 empleos. Y luego Noboa sale con 162,000 empleos. Y luego cualquier otro funcionario dice la cifra que les parece. Nunca le dijeron la verdad sobre el empleo. Falso. Como falso es lo de la tía Ivonne, el salir a denunciarle a quien ella cree que es el principal enemigo del gobierno, que es Rafael Correa, por supuesto, ya que en este gobierno hay la tendencia de echarle la culpa al resto, y especialmente a Correa. Y entonces le dicen al país que él ha traicionado a la patria y le demandan y le denuncian y proponen una serie de noticias para acusar de engaño a la patria. Dice el gobierno que es el nuevo proceso político, el nuevo Ecuador. Y que el Ecuador de ayer es el Ecuador que tiene la culpa de lo que le está pasando en los actuales momentos al régimen del actual mandatario. Falso. No hay nuevo Ecuador. El viejo Ecuador es el que él mismo creó y pactó con las fuerzas políticas tradicionales del Ecuador. Daniel Noboa pactó con los socialcristianos. Daniel Noboa pactó con la Revolución Ciudadana. Daniel Noboa pactó con los grupos políticos tradicionales del país para obtener leyes que él mismo después tenía que andar deshaciendo porque le crearon nuevos impuestos. Y eso es parte de las noticias falsas. Falso es lo del 15% para la seguridad con el impuesto al valor agregado. 15% al IVA que hasta los propios militares ecuatorianos andaban pidiendo que le impongan al Ecuador. Ahí también mintieron, porque dijeron que ese dinero estaba destinado para la seguridad.
Falso. Hasta este momento, lo único que hemos visto que en seguridad al menos se han entregado unos cuantos elementos y pertrechos o militares o policiales, pero principalmente se les ha dado bombas lacrimógenas. Se han gastado un alto volumen de dinero en bombas lacrimógenas para reprimir a las manifestaciones, no para enfrentar al crimen organizado. Al crimen organizado no se enfrenta con bombas lacrimógenas, pero cerca de $7 millones solo en bombas lacrimógenas. Eso es cruel con una nación como la nuestra, ¿no? Cruel, cruel. Pero bueno, ahí le tenemos. Es un gobierno falso que no tiene, por ejemplo, con precisión, con exactitud, cuántos muertos se producen en el Ecuador a diario. Pregúntenle alguna vez a la señora Palencia, que tiene la audacia de ser arrogante, grosera, gritona, que va con desparpajo a la asamblea, ¿cuántos muertos tiene calculada la comunidad ecuatoriana y que tiene que llorarlos semanalmente? ¿En qué promedio? Oiga, no tiene cifra. Cualquier cifra que daría en ellos es falsa. Y yo le creo más a los observatorios de la violencia que tiene el Ecuador, que hablan de una veintena de muertos semanales en lo que va de todo el año del señor Daniel Noboa. Si hacemos un cálculo aproximado, más de 7,000 por la violencia durante su gobierno. Pero ellos no tienen la cifra, nunca se la dirán. Es otra de las falsedades con las que gobiernan. ¿Qué crítica circunstancia? Crítica porque además salen y le dicen al Ecuador cualquier cosa. Asaltan la embajada de México en Quito el 5 de abril del 2024 durante el gobierno de Daniel Noboa. Y después de eso salen con las versiones más absurdas que se puedan imaginar. Según la canciller Sommerfeld, fue Noboa el que autorizó. Según Daniel Noboa, fue la fiscal la que pidió porque había que solicitar la orden de prisión a Jorge Glass. Según el gobierno, Jorge Glass iba a escapar. Iba a salir en el avión en el cual se iba la embajadora Raquel Cerut, a la que le votaban del Ecuador. Y según los propios abogados con los que concurrieron a la Corte Penal Internacional a defender ese asalto a la embajada, fue una actitud excepcional para defender la soberanía del Ecuador. Bueno, es un absurdo que no tiene nombre. Eso es parte de la política engañosa. Parte de una política que le miente al Ecuador con mucha facilidad. La crisis energética que vivimos es también parte de esas falsedades. Echarle la culpa al resto fue lo peor que pudo haber hecho Daniel Noboa para no entender cómo es que llegamos al extremo de no tener entre 14 y 16 horas diarias sin luz, sin energía eléctrica. Muy, muy grave. Primero le culparon a Andrea Robo. Ella era la del boicot. Después, la estupidez humana tiene un límite, pero no en el caso de Roberto Izurieta, pues, que salió a decir que Rafael Correa y el correísmo desalojaron Mazar, vean, la represa que estaba vacía por falta de lluvia, esa fue desalojada por Correa, que abrió las compuertas. Ese es un ejemplo de política mentirosa, de política falsa, de echarle la culpa al resto. Luego que ya habían contratado, hace poco tiempo Daniel Noboa ha salido a decir que ya tiene 700 megavatios hora contratados, construidos, sin saber a qué horas lo hizo, con qué recursos gastó, o si le está engañando a la gente, pero es frecuente que el presidente haga anuncios engañosos respecto a cuál es la capacidad hidroeléctrica en el Ecuador o termoeléctrica en el país. Si desde el debate mismo él hablaba que era un problema de generación y de transmisión, confundiendo los términos, mientras que ahora nos dice primero que solo van a tener 6 horas de corte de luz para luego entrar en una emergencia de pánico y anunciarnos que finalmente en diciembre ya tendremos solucionado todo el problema y volvemos a la normalidad. La gente no les cree. Bueno, no sé quién le crea, pero realmente
es crítico cómo han jugado con la credibilidad pública respecto a la energía eléctrica. Además, de por medio, no solo está el que le anuncien o no la posibilidad de tener una serie de elementos beneficiosos con este tema de la energía eléctrica, porque la contratación de barcazas o la salida del ministro Wong del gobierno para ir a contratar en Colombia energía eléctrica son versiones contradictorias respecto a si le está diciendo no la verdad al Ecuador o de por medio de conflictos de corrupción. Solo el gobierno lo sabe y ya va a tener que rendir cuentas al Ecuador. Es falso de falsedad absoluta el proceso de desgaste que tiene el gobierno en su palabra con relación a los conflictos de seguridad o estabilidad política. Frecuentemente alude a conspiraciones, frecuentemente alude a conflictos con la clase política vieja, cuando su comportamiento da para desdecirse y practican las mismas artimañas y triquiñuelas para salvar a sus funcionarios, sea comprando diputados, sea alquilándolos, sea adquiriéndolos o teniendo los votos de ellos bajo presión y chantaje. Y así salvaron a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que es su favorita, a la ministra Palencia y a la ministra Gabriela Sommerfeld. Lo salvaron con la vieja política mañosa de adquirir diputados, adquirir asambleístas, comprarlos. ¿Tiene sentido eso? No, no tiene sentido. Pero ese es el gobierno que tenemos. Vean a lo largo de estos días cómo hemos ido enfrentando en este año una cadena de mentiras, que ya no solamente son comprobables con las cifras dadas por Lupamedia, sino con vivir la realidad que estamos viviendo. Tener un presidente que le falta la verdad a su país es ofensivo, pero repito, más ofensivo es que haya gente que le crea. Y no solo que le crea, sino que le justifique en sus mentiras y ataque a quienes decimos la verdad. El Ecuador tiene en este momento este enfrentamiento, la verdad versus la mentira. Y un alto número de gente en este instante clama por defender al presidente Noboa, por proclamar su reelección y por jurar y rejurar que él no tiene la culpa, que la culpa la tiene Correa y que hay que acabar con el correísmo para salvar a Daniel Noboa y con ello justificar sus mentiras. Ya no es tanto la culpa de Noboa, aunque sí la tiene y la tiene en su totalidad, sino también que tengo un pueblo tan sometido, tan raza vencida, que le cree y le defiende. Por eso lo que dije al principio tiene sentido. Desgraciado el mandatario que le miente a su pueblo, pero más desgraciado es el pueblo que lo cree. Allá ustedes y las mentiras, está en sus manos. Después no me dirán que no se les advirtió o que nadie dijo nada. Se lo estamos diciendo ahora y a tiempo. Gracias por estar con Ecuador Inmediato. Yo le pido que se afilie a Ecuador Inmediato Premium. Deme su apoyo, deme su like, su clic en gracias, aporte a nuestro crowdfunding y permítanos seguir contando la historia. Le vamos a seguir haciendo y con la verdad. 20 años yo sigo luchando por la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores Premium
de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país y al mundo.